Muy buenos días y muchas gracias al colegio por esta oportunidad. De verdad que son 10 años en el cual ayer me decía un compañero al que le recomendaba el seminario, era algo así como un quéjese aquí. Le digo yo, no, ya han sido como 10 años de quéjese aquí y ya actualmente estamos pensando en reformas que puedan tener pues un impacto beneficioso. Por razones de tiempo, pues voy a tratar de abarcar los puntos que he considerado pueden ser sujetos de reforma e ir haciendo alguna explicación en cada uno de ellos. Hay un tema, tal vez el que ha sido más polémico y vamos a tratarlo de primero. El código establece que en aquellos casos en que no haya una renuncia expresa de conciliación por las partes o expresamente señalen su oposición, deberá de convocarse audiencia de conciliación de previo a hacer la audiencia preliminar. Y además establece, bueno, y se advierte que si no hay conciliación se pasa de inmediato a la preliminar, y si no hay preliminar se pasa directamente a fase de juicio. En la práctica esto ha establecido, digamos, un obstáculo y básicamente existen dos posibilidades, es decir, o dar por fracasada la conciliación si las partes lo han expresado por escrito o oralmente durante las audiencias, que es lo que establece el código, o hacerle un cambio. Por eso es que ahí establezco, digamos, la posibilidad. Yo soy promotor, en todo caso, de la fórmula como está actualmente en el código, debo de indicarlo, que señala, debe hacerse la convocatoria de conciliación en todos los casos. El problema es que, bueno, si no se está haciendo así, para efecto de evitar que haya una práctica reiterada, digamos, y una resolución constante de los procesos en los cuales no se convoca la conciliación de previo a la audiencia preliminar, esto genera, digamos, una serie de conflictos hacia el servicio de los usuarios, porque estamos obligando a las partes a que tengan que ver debilitada su posición ante su contraparte por el hecho de llegar y decir, mire, un momento, es que el código dice que no era que tenía que convocar a conciliación, porque si el traslado y si el código dice esto, usted convocó directamente. Sí se puede solventar, claro, porque procesalmente usted puede dar la oportunidad de que las partes lleguen y le digan, no, mire, queremos ir a conciliación. Lo que sucede es que ya para ese momento, digamos, ya esa sustracción temporal del conflicto que ha hecho las partes, que ha hecho el juez, digamos, sobre la posibilidad de las partes de acceder a la justicia autorrestaurativa, es decir, de poder accesar a un mecanismo de conciliación, pierde lo que se llama el momento de conciliabilidad, por cuanto las partes ya van a un proceso, digamos, preparadas a defenderse, van con una posición confrontativa, como se hace en un juicio, igualmente se hace una audiencia preliminar, y entonces ya no hay un ánimo conciliador. En todo caso, pues el punto básicamente establece que actualmente la norma lo que señala es que debe convocarse conciliación a menos de que haya una renuncia expresa. Por eso la propuesta, digamos, de cambio sería adecuar la norma a lo que se da en la práctica, a efecto de que se establezca la posibilidad de que el juez le indique a las partes si va a convocar audiencia de conciliación o no, es decir, que en el momento en que se tenga por contestada la demanda y opuestas las excepciones, el juez diga, voy a convocarlo, lo voy a llevar a conciliación o no lo voy a llevar a conciliación, y de este modo las partes podrían al menos ejercer un derecho de defensa de forma inmediata en el cual se les está indicando, vamos a conciliar o vamos a tener por desistir a la conciliación, y la parte puede, y no tener que esperarse a la audiencia preliminar. Cabe señalar pues que en la práctica obviamente los usuarios se ven afectados por cuanto del momento en que se contesta la demanda y se puede hacer el señalamiento de audiencia preliminar, pueden pasar varios meses, tal vez hasta un semestre, y eventualmente devolver el expediente para que sea señalada conciliación es implícitamente una carga de tiempo que se está imponiendo a las partes sin necesidad. En cualquiera de los dos casos, digamos, sea que
si se mantuviera, pues habría entonces indicar que obligatoriamente se señalara, o si no se mantuviera, pues que discrecionalmente se podrá señalar. Por cualquiera de las dos opciones que se establezca, lo importante es que en realidad no se mantenga una discrepancia, porque esto que 10 años después no vamos a seguirle diciendo a las partes, mire, es que la ley dice esto, pero en realidad lo aplicamos diferente. De ahí que pues lo que yo considero es que realmente si se va a mantener el sistema actual, que no pareciera tampoco que sea del desagrado de la mayoría, digamos, de los involucrados, pues el tema sería adecuar la normativa para efecto de que no se esté fallando en contra de la norma, toda vez que sería estar como fallando en contra de la norma, ¿verdad? Más o menos. Esa es puntualmente, digamos, tal vez la más controversial. Voy a pasar a la que más me alegraría. Tal vez no tiene tanto impacto dentro de la jurisdicción contenciosa. Sin embargo, la jurisdicción está en deuda, de algún modo, el Poder Judicial, y hay que reconocer que la Asamblea Legislativa en el modelo de negociación por etapas hizo una introducción al Código Procesal Contencioso al establecer, al ser la única norma legal que establece la posibilidad de hacer audiencias separadas y conjuntas. Esto es un elemento clásico de la negociación por etapas y no existe en las demás jurisdicciones, no existe en una norma legal, sin embargo en la práctica sí se da porque, pues claro, si usted tiene dos personas que están discutiendo por una pensión alimentaria, eventualmente usted dice, bueno, vamos a hacer un receso, me reúno con separado con una parte, después con la otra y después volvemos. Es decir, que no es algo que sea realmente nuevo en la práctica de las jurisdicciones, porque los conflictos y la realidad de los conflictos pueden llevar a que la persona juzgadora en determinado caso llegue e indique, bien, vamos a proceder a realizar audiencias separadas y conjuntas. Es muy importante, no solo dependiendo de la complejidad del conflicto, sino también del tipo de intereses personales que pueda influir sobre las personas parte del proceso, porque claro, no todos somos abogados y en la conciliación pues no se le puede exigir a las partes, recordemos que el código dice que vienen a conciliación las partes o sus abogados, pueden estar las partes con sus abogados, pero al atender a las partes pues hay que atenderlas como personas y no exigirles el tratamiento que se podría esperar de una audiencia técnica como puede ser una audiencia preliminar. Entonces, claro, en una audiencia de conciliación pues la parte puede ponerse a llorar perfectamente y es válido, o sea, y pasa. Ahí tenemos los Kleenex porque no es extraño que de repente una persona llegue y donde empiece a contar, pero para eso pues el artículo 74 establece la posibilidad de hacer audiencias separadas y conjuntas. Básicamente, en este caso, lo importante de una reforma sería permitir llevar las audiencias separadas y conjuntas a todas las jurisdicciones, de ahí que la norma, que en este caso el artículo 74 actualmente dice la jueza o el juez conciliador convocará tantas audiencias de conciliación como estime necesarias, y en el punto segundo dice para lograr la conciliación el juez o la jueza podrá reunirse con las partes en forma conjunta o separada. La propuesta de cambio sería que en todas las jurisdicciones la persona juzgadora convocará tantas audiencias de conciliación como estime necesario. Es decir, no es una imposición, sino es reconocer en la ley la posibilidad que ya tienen los juzgadores, además de usar el término persona juzgadora, que al equilibrarlo al segundo punto, donde nos habla de la jueza o del juez, pues sería la primera norma legal en la que el término persona juzgadora, que es el actualmente utilizado por ser de carácter inclusivo, quedaría equiparado. Básicamente, la reforma lo que haría es reconocer que el modelo de negociación por etapas, reconocido ya por el Poder Judicial y es el modelo oficial. Cabe señalar que desde el 95, que se hizo la ley de resolución alterna, el Poder Judicial y el Consejo Superior adoptó y propicia el modelo de negociación por etapas. Lo que pasa es que el modelo de negociación por etapas, algo muy importante es las audiencias separadas y las entrevistas previas.
De modo que si bien se decía, vamos a seguir el modelo de negociación por etapas y administrativamente era la decisión del Consejo Superior, lo cierto es que no tenemos una norma legal hasta el 2008 que se estableció en el Código. La propuesta de reforma sería para reformar entonces la aplicación de la conciliación en todas las jurisdicciones. De algún modo eventualmente la norma podría decir, bueno, salvo penal, porque los penalistas usualmente les gusta salirse del saco. Sin embargo, luego de pensarlo estoy totalmente claro de que no se puede eliminar de penal, porque por el contrario, si usted tiene una persona que fue víctima y tiene una persona que es acusada de un delito, el poder reunirse por separados con ellos implica la posibilidad de no establecer una confrontación entre las partes, por lo cual en realidad penal debería de ser más obligatorio que en contencioso el poder realizar audiencias separadas o conjuntas. De ahí que en vez de utilizar la fórmula salvo en penal, la persona juzgadora sería en todas las jurisdicciones, la persona juzgadora convocará tantas audiencias como estimen necesarias. Posteriormente, en el artículo 75, voy a darlos conforme al orden, porque por interés hay algunos que hablé primero independientemente del orden, pero en este caso el artículo 75 en el inciso segundo establece la posibilidad de imponer una multa. Dice, la jueza o el juez ordenará la finalización de la audiencia si alguna de las partes o sus representantes participan con evidente mala fe con el fin de demorar los procedimientos o con ejercicio abusivo de sus derechos. En estos casos, la jueza o el juez conciliador impondrá a la parte o su representante o ambos la multa equivalente a un salario base. En este último, entonces, la propuesta en realidad es para supongo que ya lo han retomado en alguna parte de estos días previos, pero el reglamento, que es un reglamento autónomo de la jurisdicción contenciosa administrativa, digamos, se estableció para regular algunos vacíos dentro de los cuales está señalado el procedimiento para la imposición de la multa. Sin embargo, lo ideal sería que al menos indicara que al imponer la multa, o sea, que en los casos anteriores, previa audiencia, es decir, se estaría agregando previa audiencia, en estos casos la jueza o el juez conciliador podrá imponer, es decir, en vez de impondrá, podrá imponer a la parte o su representante, porque aún en casos de que sea gestión de parte o de oficio, pues es necesario dar una audiencia previa y un debido proceso. Esto, aunque no está en la norma legal, sí está en el reglamento. Posteriormente, el artículo 3 del 75 establece la confidencialidad. Aquí se cometió un error también de técnica legislativa. La confidencialidad viene de los principios de la conciliación y la confidencialidad es para todas las partes del proceso en aplicación de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos, que el mismo código, digamos, la establece como norma de referencia en conciliación, pero además acá se puntualizó y se indicó, la jueza o el juez conciliador deberá guardar absoluta confidencialidad e imparcialidad durante todo lo dicho, e imparcialidad respecto de todo lo dicho por las partes durante el curso de la conciliación, por lo que no podrá revelar el contenido de las discusiones y manifestaciones efectuadas. Básicamente, es decir, salvo en el supuesto de procesos en los que se discuta la posible responsabilidad del juez. Bueno, aquí cabe señalar, o más bien es necesario especificar que la confidencialidad no solamente se extiende a lo manifestado durante la conciliación, sino tal y como lo señala, eso se me olvidó indicarlo previamente, la conciliación en el 59 dice que el juez tramitador es el competente para conocer el expediente desde el inicio hasta la audiencia preliminar, salvo en lo relativo a fase de conciliación. La diferencia entre fase de conciliación y audiencia de conciliación es, pues claro, la fase de conciliación es un proceso más amplio que va desde que el expediente pasa a conciliación hasta que se homologue o eventualmente se declare por fracasado. La audiencia de conciliación es una solo de los actos.
el legislador estableció, como ya vimos, realizar tantas audiencias separadas o conjuntas, y esto implica pues que hay confidencialidad durante toda la etapa. De ahí que la propuesta de reforma sería para que la jueza o el juez conciliador guarde absoluta confidencialidad e imparcialidad respecto de todo lo dicho por las partes durante la fase de conciliación, por lo que entonces no se podrá revelar o sustraer el contenido de las discusiones. ¿Por qué sustraer el contenido? Porque mucho contenido es de carácter digital, es decir, se hacen llegar cosas que igualmente son confidenciales, pero están respaldadas en un documento técnico. Entonces, agregar que no se podrá sustraer el contenido de discusiones o las manifestaciones efectuada ni siquiera con su anuencia, que es lo que ya dice el código. En todo caso, lo discutido, presentado, vuelve a hacer referencia, se agrega presentado para hacer referencia a los documentos, y manifestado en la conciliación es confidencial y no tendrá valor probatorio alguno, salvo en el supuesto de los procesos. Aquí sería más bien indicar salvo resolución judicial en el supuesto de los procesos que se discuta, porque la responsabilidad judicial no se está discutiendo en procedimientos. Es decir, la inspección electoral no puede llegar y decir, es que estamos siguiendo un procedimiento disciplinario, ocupamos levantar el secreto de la confidencialidad de los documentos de conciliación, porque lo que ya está establecido es que es en procesos, es decir, procesos judiciales, no procedimientos administrativos. De ahí que el supuesto, pues indicar que sería salvo resolución judicial. En el artículo 76 se indica que el juez homologará el acuerdo conciliatorio dando por terminado el proceso en lo conducente, siempre que lo acordado no sea contrario al ordenamiento jurídico ni lesivo al interés público. Aquí la propuesta, y que tal vez no es que genera un gran cambio, pero sí es un reconocimiento, en cuanto a que lo acordado no tenga vicios de convencionalidad, no sea contrario al ordenamiento jurídico nacional ni lesivo al interés público. No solamente se establece entonces se mantiene el que no debe ser contrario al ordenamiento jurídico ni lesivo al interés público, sino se reconoce también, pues como ya lo es, que debe ejercerse un control de convencionalidad. Sin embargo, sí implica ser más restrictivo, por cuanto quiere decir que no se podría conciliar un acuerdo conciliatorio en el que, o no se podría homologar un acuerdo conciliatorio en el que se incumpla ya no solo 2, sino 3 condiciones, pero con cualquiera de ellas. Quiere decir que algo que podría resultar no ser contrario a los convenios internacionales, pero que sí es contrario al derecho interno, no es algo que el juez podría llegar y decidir en conciliación, sí, aquí en este procedimiento de conciliación yo voy a optar por la fórmula de irme por lo que es convencional o por lo que ha dicho la Corte o la Corte Internacional, sino que o voy a irme por el derecho interno. En la práctica lo que implicaría no solamente es el reconocimiento de que hay que hacer un control convencional sobre el acuerdo conciliatorio, sino que en caso de que sea inconvencional o contrario al ordenamiento o lesivo al interés público, no podría conciliarse, pero también no se explica que podría ser no contrario a las convenciones ratificadas, no ser lesivo al interés público, pero que sí es contrario al ordenamiento jurídico. Igualmente, no es mediante el proceso de conciliación en el que se estaría adoptando una sentencia que va a estimarse, vamos a optar por ir por la fórmula de aplicación convencional o aplicación del derecho interno. Ok. Otra propuesta importante que en realidad tampoco tendría efecto propiamente, tal vez en materia de contencioso administrativo, pero igualmente, y sí, y no. El artículo 72, que es el que establece que la administración podrá conciliar sobre la conducta administrativa, su validez y sus efectos con independencia de la naturaleza público y privada. La propuesta sería, en los procesos de tránsito, la Procuraduría o representante judicial que corresponda podrá personarse a efecto de conciliar sobre el pago total de los daños y perjuicios que le hayan ocasionado a la propiedad de la administración. Esto por cuanto, bien indicaba en su momento don Ernesto Ginesta,
Introducir la conciliación al contencioso es simplemente adecuar al parámetro constitucional la fórmula, digamos, a la que tiene derecho el ciudadano. Esto es por cuanto actualmente en los procesos de tránsito, en los que son como parte activa la administración central, no se ha podido establecer un mecanismo de conciliación por cuanto resultó antes de la apertura de los expedientes electrónicos sumamente complejo. Sin embargo, para la administración es muy gravoso, es muy lesivo llegar y que teniendo la oportunidad de recuperar el dinero que le deben por un accidente en el momento, tenga que esperar 1, 2 o 3 años, porque en cuanto más tiempo pasa, más posibilidades hay de que no se pueda recuperar el dinero. Actualmente lo que sucede es que tiene que presentarse la ejecución de sentencia que llega al juzgado contencioso en la cual se puede conciliar y las partes llegan, son de las conciliaciones más bonitas porque, o sea, llegan, si estamos dispuestos a conciliar, se hace un receso, van, depositan en el BCR, se devuelven y ya pagan de una vez, ¿verdad? Porque hay un ánimo, hay un interés de la parte, que hasta ese momento ha tenido 2 o 3 años en que no ha podido conciliar, porque los jueces de tránsito básicamente entienden que la administración no puede conciliar, entonces nunca ni siquiera se le informa. La fórmula utilizada es que la Procuraduría podrá, es decir, que no es que está obligada. Y en el caso de la administración descentralizada, eso ya ocurre, es decir, las instituciones que no son representadas por la Procuraduría sí logran arreglar, digamos, sus diferencias en procesos de tránsito en el juzgado respectivo. Igualmente, una propuesta a efecto de que en los procesos del juzgado contencioso, que actualmente indica una vez contestada la demanda se procederá a señalar prueba, pues que indique una vez contestada la demanda se podrá convocar a audiencia de conciliación o tenerla por desistida. ¿Por qué esto? Porque si bien la fórmula actualmente, la que yo defiendo es que siempre vaya a conciliación, como no se está dando en la práctica, pues que al menos se le exija, al igual, digamos, que el juez llegue y razone y le dé la oportunidad a la parte de decir si vamos a ir a conciliación o no vamos a ir a conciliación, para que la parte tenga la posibilidad de llegar y decir, ah, no, mire, si quiero ir, o por el contrario, no tengo interés en hacerlo. También sería importante establecer una norma para que se aclaren algunos de los aspectos que han sido tomados en el reglamento, básicamente a efecto de qué supuestos no pueden pasar a conciliación, es decir, que deben ser regresados, como cuando hay una incompetencia, cuando no se ha terminado de integrar la litis, cuando hay una medida cautelar que no ha sido resuelta, eventualmente considerar, digamos, qué procesos podrían estar ahí, si existe un curador procesal que eventualmente pues, no tendría la capacidad de conciliar, si existe una parte que está rebelde que no va a conciliar. Entonces, básicamente para subsanar ese vacío que quedó en la norma y que ha sido abordado por el reglamento, pero que en efecto pues, no está ahí. En el artículo 73, esta tal vez sí es más importante, sobre todo para uso de las personas usuarias. Hay una confusión cuando el artículo 73, en el mismo artículo se indica que todo representante de las partes debe estar acreditado con facultades suficientes para conciliar, lo que se deberá comprobar previamente la audiencia. El inciso 2 dice, cuando corresponda conciliar a la Procuraduría, se requerirá autorización expresa. 3, en los casos de la demás administración se otorgará la autorización por el respectivo jerarca supremo. Ser el apoderado especial, el apoderado generalísimo, el apoderado absoluto, digamos, de una institución, no lo convierte en el superior jerarca supremo. Recordemos que antes del 2008 no se podía conciliar, básicamente se pensa en esta materia, contencioso administrativa, básicamente se consideraba que era como la posibilidad de socavar el erario público y por lo cual la fórmula era que no se permitía conciliar. A partir del 2008 lo que se hizo fue adoptar la fórmula que se tenía ya para el allanamiento o el desistimiento, es decir, que se cuente con la autorización del superior jerarca. Básicamente acá la propuesta de reforma sería que en el artículo
73, el inciso primero queda igual y en el artículo segundo se pone adicionalmente. Esto es para que se tenga la claridad que una cosa es el poder y adicionalmente es la autorización, que es una cosa diferente. Además, esta autorización sería incorporar que adicionalmente, cuando corresponda conciliar a la Procuraduría General para homologar, se requerirá que lo acordado tenga la autorización expresa. En el 2008 ya la Procuraduría había expuesto su posición en cuanto a que la autorización final, es decir, se hizo una separación entre lo que es el apersonamiento para conciliar, que era como una autorización previa para conciliar, pero supeditaba que posteriormente el procurador diera su autorización. Aquí sería indicar básicamente que es para homologar, lo cual implicaría que no hay que hacerlo de previo a la audiencia. Esta lógica viene en razón de que usted va al proceso de conciliación a negociar, por lo cual usted no puede pretender que en la primera audiencia ya tenga autorizados los términos de algo que no ha negociado. Sin embargo, sigue siendo un requisito y lo que se indicaría es que agregar adicionalmente que para homologar y que lo acordado tenga autorización expresa, por cuanto también hay una confusión en cuanto se señala, mire, es que la Junta Directiva aquí autorizó que puedo conciliar lo que yo quiera, pero la autorización expresa es sobre lo acordado, es decir, no es algo genérico, sino que el legislador lo que procuró o lo que pretende es que el superior jerárquico o el procurador sepa exactamente qué es lo que se está conciliando, o sea, con céntimos, con puntos y comas, y sobre eso se extiende la autorización. Esa misma fórmula, digamos, se mantendría, solamente que señalando, como indico, que es adicionalmente para homologar y que se requerirá sobre lo acordado, la autorización. La autorización no es la autorización que se requiere para homologar, no es la autorización para que vaya a firmar, sino la autorización de lo acordado. Es decir, la autorización del Superior Jerárquico Supremo es sobre el acuerdo conciliatorio y no es una autorización, digamos, sobre un órgano o una delegación. Que otra cosa es la delegación, que esa se mantiene igual. Sin embargo, sí recordar que la delegación, que cuando se delega es igualmente necesario que haya una sustentación igual que lo haría el superior jerárquico. Esos son básicamente, me excedí muchísimo el tiempo, más bien muchas gracias y que pasen muy buen día.